Bé, només dues pinzellades de context. Com sabeu, la majoria dels que sou aquí, aquesta jornada es fa en el marc d'un màster, el màster de participació en polítiques locals, que des de l'any 1998, primer en format de postgrau i després de màster oficial, es va fent aquí a la facultat. En l'edició d'aquest any, sabeu també d'aquesta, imagino, o si no ja us ho dic jo ara, que aquest màster consta el professorat docent, la major part d'ell, 3/4 parts del professorat és extern a la universitat. És gent que es dedica a treballar en consultores, en administracions públiques, en diversos llocs que expressa ve aquí a explicar les seves experiències pràctiques en temes de participació. I ja havia passat altres vegades, però aquest any ens hi vam fixar particularment. Sempre anava sortint el tema de les xarxes socials, les xarxes digitals i la seva importància per la participació a nivell local. I entre els diferents ponents que han anat passant al llarg del màster hi havia totes les opcions possibles, des de gent que deia que les xarxes digitals són indispensables i amb això ja ho podrem fer tot, fins a gent que era hiperescèptica i que venia a dir que això era un invent del diable per entretenir-nos i fer-nos perdre de vista les coses importants. Bé, de fet, ens vam adonar que tenim aquí unes tecnologies que, com ha dit Joan Botella, han aparegut, que no han estat impulsades tampoc per les administracions en moltes vegades i que estan allà i que formen part de les eines participatives. En aquest context, en una de les ponències, la del professor Villasante de Madrid, ens va dir, doncs justament jo vaig estar fa un parell d'anys en una tesi, en un tribunal de tesi, on una persona havia estudiat l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per la participació ciutadana i s'havia arribat a conclusions peculiars. Servien, però tampoc no servien i tampoc d'alguna manera venia a dir hem de deixar passar més temps per veure si serveixen o en quin sentit estan servint. Llavors el que vam fer va ser buscar-lo, aquest professor era Pedro Prieto Martín, que el tinc aquí a la vora, i ens vam adonar que Pedro Prieto Martín no només havia estudiat això, sinó que havia muntat ell amb altra gent, una associació per promoure una sèrie de softwares i de tecnologies per facilitar la participació a escala territorial, a escala de les ciutats. De fet, té una associació que forma part d'una associació que es diu Ciutats Simbiòtiques, del qual ja ens explicarà alguna cosa afegida. Simplement pensem que és un tema emergent i que és un tema del qual se li ha de donar resposta. No sé si aconseguirem avui donar, evidentment no donarem respostes definitives, però esperem sí poder compartir inquietuds i com a mínim tenir alguna resposta provisional sobre què fer amb les noves tecnologies. Per acabar, només vull donar les gràcies a la facultat per acollir la jornada, als ponents que han acceptat amablement venir aquí. També han acceptat amablement canviar de data perquè en principi ho havíem programat per la setmana passada, però hi va haver una vaga i ho vam haver d'aplaçar i vam haver de canviar agendes i al final vam aconseguir no perdre gaire gent en el trànsit. I no sé si també hauria de donar les gràcies als finançadors del màster i la jornada. Aquest màster i aquestes jornades històricament tenien un finançament per part de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, però en el context actual aquests ajuts van desaparèixer. I actualment, sorpresament, comptem amb un suport de l'obra social de la Caixa. Per si de cas hi hagués algú de la Caixa entre el públic, i fareu algunes fotos per demostrar que realment són diners ben invertits. Gràcies a tothom i espero que sigui profitós per un matí. I ara donem la paraula a Pedro Prieto Martín, que ell es podrà presentar i ens farà la ponència. Bueno, yo voy a adelantarme, que sería muy raro estar ahí.
Muchas gracias a los organizadores de la jornada y a todo el público por hacer esto posible. La ponencia que voy a dar, acordamos un poco ese título: Retos de la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación a la participación en el ámbito local, ¿verdad? Voy a tratar de que sea algo, dar, digamos, un marco más general, que luego el resto de ponencias me parece que van a ir a cosas más concretas. Entonces, otra forma de plantear este título, ya en forma de pregunta, sería: ¿por qué no está funcionando la participación electrónica municipal? ¿Verdad? Y cambio de una afirmación a una pregunta, porque como han señalado anteriormente, la intención sería que discutamos y que nos preguntemos. O sea, no es tanto respuestas lo que voy a intentar daros, sino tal vez perspectivas sobre cómo enfocar estas temáticas. Seguramente en algunos casos perspectivas un poco distintas a las que se está acostumbrado a escuchar. Y bueno, antes de empezar quería saber un poquitín, para ver qué es la audiencia, colocaros un poco en quiénes de vosotros tenéis que ver con la participación desde una perspectiva más académica, de estudios o de investigación. Si podéis levantar una manita. Yo ahí. Vale. Profesionales, digamos que sean facilitadores. Vale. Y imagino que aquí algunos tendrán la mano levantada. Políticos y de la administración, o sea, técnicos municipales también tenemos, ¿verdad? La mayoría. Muy bien. Creo que va a ser interesante. Eso sí, os pido un poco de que si escucháis cosas que a lo mejor no son las que más os gustan o así, pues que suspendamos un poquito el juicio. La intención es proporcionar inputs distintos y un poco imaginéis que como Alicia, ¿vale? Atravesamos este ojo y miramos lo que va a venir con un poco actitud infantil para que nada nos sorprenda. Bien, la ponencia se va a estructurar en estas 4 partes. Lo primero sería el contexto, que voy a dar una caracterización general del ámbito en el que la participación electrónica acontece. Y después revisaríamos lo que sería el pasado, el presente y el futuro de la participación. ¿Vale? Y ahí espero que lleguemos a esas condicionantes que hacen que la participación electrónica, pues, tal como yo lo veo, todavía no está funcionando. Entonces, empecemos con el contexto, ¿verdad? Y tenemos que partir de el punto de partida. Es el de que, igual que Alicia cuando cruza el espejo, o sea, vivimos en un mundo que está patas arriba. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que lo natural, en un mundo orientado con una perspectiva de sostenibilidad, sería que lo primero, el marco de referencia, fuese cuáles son las características del entorno en el que vivimos, y que a partir de ahí es que se determinase en qué tipo de sociedades tenemos, y se buscaría en esa interlocución entre distintos niveles el que tenga sentido. Es decir, los condicionantes físicos, no es lo mismo el Sáhara que la península, son los que determinan qué tipo de sociedades puedes tener. En función, esas sociedades están compuestas sobre todo por gente que se organizan su gobernanza por medio de la política, y la economía es una manera de soportar todo esto, ¿verdad? Pero vivimos en un mundo que casi se puede decir que es lo contrario. O sea, lo que manda ahora mismo son unas finanzas, es la especulación, son las apuestas, con una visión cortoplacista. La economía, en cierto modo, depende de las finanzas, y la política, a su vez, está demasiado controlada por la economía, y ahí seguimos hasta abajo. Lo último que se piensa es en la sostenibilidad. Hasta qué punto todo eso que estamos desarrollando pues tiene sentido. Entonces, esto se podría representar como Lorien contra Moria, ¿verdad? Por un lado tendríamos los elfos, que representan pues una sociedad en equilibrio con su medio, con ellos mismos, y del otro lado tenemos pues las minas ocupadas por orcos, por goblins, por ogros,
que se dedican pues a depredar y que están pegándose unos con otros todo el rato. Entonces, hay que partir de esto, porque la pregunta era, ¿por qué no está funcionando la participación electrónica? Bueno, si el mundo en el que estamos está al revés, ¿cómo es que va a funcionar? ¿Verdad? O sea, lo raro sería que funcionase. Por eso, la intención en esta ponencia va a ser que más que responder a un por qué, tratemos de dar unas pinceladas sobre cómo están funcionando las cosas y que a partir de ahí, pues no pretender saber, sino ir avanzando. Hay que tomarse en cuenta, no obstante, que pese a que estamos viviendo en Moria, al mismo tiempo se podría entender que estamos en el mejor de los mundos posibles, casi. O sea, a lo largo de la historia de la humanidad, pues Lorien está aquí, Moria está justo al ladito, pero a lo largo de toda nuestra historia, los tiempos pasados, para muchos niveles, han estado caracterizados por unos niveles de brutalidad pues mucho más aberrantes que los actuales. Y al mismo tiempo que tenemos unos desafíos, estamos con una crisis climática, ecológica, en ciernes, política. Lo cierto es que jamás la humanidad había contado con tantas personas educadas, con unas tecnologías que permiten comunicar como hasta ahora, etc. Entonces, hemos de tener en cuenta que es mucho lo que se ha avanzado y que al mismo tiempo que hay desafíos, tenemos también muchos recursos. Es aquí donde tiene sentido el concepto del desarrollo político de la profesora Julie Fisher, que concibe el desarrollo político como un proceso interactivo de toma de decisiones públicas y de aprendizaje basado en la creación de poder y en su dispersión mediante una progresiva incorporación en los espacios decisorios de colectivos previamente excluidos. ¿Alguien ha entendido algo? No. Bien, vamos a poner un poquito. Lo que viene a decir es que normalmente la sociedad está organizada, una sociedad, y suele haber unas élites gobernantes o un gobierno. Hay un modelo de gobernanza, ¿verdad? Y llegan momentos en que, por lo que sea, hay problemas que la sociedad no está siendo capaz de afrontar. El desarrollo político, que llevamos pues desde que la humanidad es humanidad, se refiere a un proceso en el que se hace permeable esas élites, ¿verdad? E incorporan a partes de la sociedad que previamente no formaban parte de ese gobierno, y gracias a esa incorporación se reconfiguran los espacios de poder y digamos que se reajusta. Esto ocurre de una manera micro, de año en año, y también pues ocurre más ante problemas de cambios de época. Pues en ocasiones son revoluciones lo que fuerzan estos cambios. Lo interesante aquí es que no es que se reparta el poder, sino que de hecho al compartirlo, al incorporar perspectivas nuevas, se está creando nuevas formas de poder que son los que permiten afrontar los desafíos, ¿verdad? El problema es que lo normal es que después de haber incorporado nuevas élites, lo siguiente que se haga sea volver a cerrar, y que vuelva a haber por un lado el gobierno y por otro el resto de miembros de la sociedad. Es lo que los profesores Acemoglu y Robinson, ese concepto que se ha puesto ahora muy de moda, de las élites extractivas, ¿verdad? Que lo que señalan es que en casi todos los sistemas de gobierno que hemos conocido, normalmente los que están en el poder suelen adoptar esa actitud de funcionar como una élite que, en cierto modo, miran por los intereses suyos o de unas ciertas castas antes que por los de la sociedad en general. Y eso, pues para satisfacer sus intereses muchas veces es con perjuicio del bien común, ¿verdad? Todo esto tiene que ver, no vamos a detenernos mucho, con las nociones del nuevo institucionalismo, etcétera, pues cómo funcionan las sociedades, creando instituciones que delimitan los marcos de incentivos, que marcan un poco cuáles son las expectativas de los distintos actores sociales, y pues hay, digamos, unas normas formales que rigen la sociedad, y luego hay unas informales, que, o sea, las formales serían como el reglamento del fútbol, y las informales, pues un poco hasta qué punto pues tirarse es parte del fútbol, va contra el reglamento, pero más o menos se permite. Y dentro de las informales hay unas que yo llamo las sombrías, que son un tipo especial que lo que hacen es gestionar pues esos asuntos pues como la corrupción y cosas así, cosas que no se admiten pero que realmente determinan el funcionamiento del sistema. Entonces, lo que tenemos normalmente las élites
tienen una visión, esto se podría llamar hegemonía cultural, se nos explica, pues mira, es que tenemos una división de poderes y aquí hay una serie de estamentos que se controlan unos a otros, se nos convence por medio de los medios de comunicación, por medio de los sistemas de educación, por medio de los gobernantes. Al final su primera función es la de estar al frente del sistema justificándolo, pero una cosa es el ideal y otra cosa es la realidad, donde, por ejemplo, pues también en el devenir de la evolución social, pues hay ciertos canales de influencia que se desarrollan, que no se admite, pero que de hecho son los que están controlando. Como he dicho, los políticos ocupan un papel fundamental, son los que están al frente, y por eso es que pues están en esa situación actualmente un poco de desconexión, que dice Ada Colau. Señala cómo pues el lenguaje que utilizan muchas veces es más para ocultar que para expresar, cómo vienen a confundir la realidad. Y el problema que tenemos de fondo, o sea, este es el marco que quiero poner, es que la democracia, tal como está funcionando ahora, pues de hecho no está funcionando. Y no lo digo yo, sino que eso lo dice un señor que seguramente conocéis. Hace un par de semanas, Obama, en una comida con donantes y así, expresó una frustración enorme de cómo el sistema americano, como sabéis, surgió hace bastante tiempo, después de una guerra de independencia, habían tratado de hacer una confederación de estados que no funcionó, ahí se juntaron los padres, se elaboraron una constitución que luego han arreglado, y que trataron realmente de buscar unos equilibrios, el que ninguna de las partes ni las personas no querían una democracia pura que llamaban, querían una república, que sería la democracia representativa, pero trataron de equilibrar muy bien. Pues tenemos que tener un representante por cada 30.000, 40.000 habitantes, no había los intereses corporativos que hay ahora, etcétera, ¿vale? Pero a lo largo de los siglos esto se les ha ido de madre, y últimamente ya, pues eso, o sea, por un lado, ahora mismo cada diputado representa 700.000 habitantes, por lo que son 435 diputados, o sea, aquello que ellos querían evitar se ha dado, y Obama está frustrado porque no hay manera de conseguir que esos miembros del Parlamento pues dejen de mirar por los intereses de aquellos que les han pagado las campañas y tengan cuidado con los intereses de la nación. Por eso es que a Obama se le representa como un zombie, y en nuestro país pues también tenemos gente que se entretiene haciendo zombies de nuestros políticos. La diferencia con España, o sea, las circunstancias son muy distintas, pero en España, igual que Alexis de Tocqueville iba a América y fascinó al mundo con cómo funcionaba su democracia, aquí lo que tenemos son profesores que vienen a España y que efectivamente lo que señalan es que España es una democracia zombie, que está funcionando desconectada de la sociedad en altísimo grado. Hay que tener en cuenta que la democracia española surgió de unas circunstancias muy, muy distintas. O sea, aquí habíamos tenido una guerra civil, ganaron las fuerzas del eje, tuvimos una dictadura fascista que duró 40 años, y al final de sus 40 años murió el dictador, y las élites de España, ¿vale?, ahí estaban, tenían claro que para seguir adelante necesitaban modernizarse, tenían que integrarse en la Unión Europea, iban a necesitar tener un modelo de democracia, pero al mismo tiempo estaba claro que querían no cambiar de régimen, sino cambiar el régimen, reformarlo. Y eso suponía un cambio, o sea, reforma, un cambio de las formas, porque aquí de un día para otro casi pues las mismas instituciones que un día eran del régimen pasaron a ser democráticas. Entonces, ahí tenéis la primera edición de nuestra Constitución, que no sé a vosotros, pero a mí me llama mucho la atención que no es ya el pajarraco, sino que están ahí el yugo y las flechas, que son los símbolos de los fascistas, ¿verdad? Entonces es una Constitución de nacimiento y hay que ser conscientes de ello. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que es una democracia con muchísimos déficits, ¿vale? Aquí menciono yo algunos, pues una ley electoral manipulativa, casi no democrática. O sea, cuando uno mira la historia de cómo surgió esa ley, cómo se ratificó, cómo se hizo definitiva, realmente casi cuesta entender que es democrática.
la separación de poderes no existe, hay una opacidad pues malsana, un modelo territorial patológico y hay una hostilidad institucional a la participación que, además, todo esto pues opera a nivel de Estado, pero se repercute a los niveles más bajos, ¿verdad? Y, pues, sobre todo, no hay una interiorización de los modos democráticos. Tenemos, pues, una clase política que muchos no pasarían un examen de nociones democráticas, ¿verdad? Había mucha doble moral al final de la dictadura y eso se incorporó a la democracia y así es que tenemos, pues lo que tenemos. Esto es un ejemplo de... o sea, hay quien diría que tuvimos la transición que podíamos tener y probablemente así es. O sea, la constelación de fuerzas que había, las agendas, la propia sociedad civil. No hemos de olvidar que en la dictadura se eliminaron las ideas por medio de la eliminación de los cerebros, de las personas que tenían esas ideas. Entonces, la propia sociedad civil no tenía tampoco muy claro qué era eso de la democracia, entonces, pero después de ello, lo cabal habría sido el haber seguido profundizando y esas rémoras de la constitución fascista haberlas cambiado, pero en un ejemplo para mí paradigmático de lo que es esa doble moral, ¿cómo arreglamos esta constitución? Pues no tocándola, simplemente cambiándole el escudo, ¿verdad? Ya por último, y con esto cierra el contexto, ahí está Carlos Castrestana, es fiscal del Tribunal Supremo, desempeñó un papel muy importante en Guatemala para facilitar que pues al dictador Ríos Montt, no sé si habéis oído, pero hace apenas 10 días, una semana, le han condenado a 80 años de prisión, habrá que ver si realmente ocurre, pero por genocidio, ¿verdad? Y él lo que dice, pues más de lo mismo, pero termina con una frase que yo creo que es significativa. Dice, hicimos una transición low cost y lo que conseguimos es una democracia de todo a 100. ¿Vale? Entonces, con eso cerramos el contexto y creo que es importante porque la participación que se da en este país pues es ese contexto y es un limitante, yo creo que bastante importante. Vamos pues a ver la participación tradicional, ¿vale? Digamos hasta la llegada de las nuevas tecnologías. Y la representamos con la reina blanca y Alicia, que es una de las memoriadas y está muy confusa. ¿Qué es la participación? Esta es una de las definiciones más amplias que he encontrado. Hay algunas que hacen referencia a influir el sistema político, administrativo. Esta sería un poco más la implicación ciudadana, todo aquello que posibilita, extiende o profundiza la capacidad de las personas para influenciar las decisiones e involucrarse en las acciones que afectan a sus vidas. ¿Sí? Con las tecnologías, pues una de las cosas que se hará es incluyendo el uso de tecnologías de la información. Un texto que sigue siendo lamentablemente de referencia es la famosa escalera de participación de Einstein, ¿vale? Que ella analizó una serie de proyectos en el marco de un programa de ciudades de Estados Unidos y propuso una escalera, que la verdad es que es muy deficitaria, pero que lamentablemente sigue siendo. Su objetivo era, es demasiado normativa esa escalera, pero su objetivo era señalar como mucho de lo que ella veía en esos programas que se presentaba como participación en realidad no lo era. Y por eso decías, participación ciudadana es poder ciudadano. Quizás está pasando, pero tiene razón en el sentido de que si la participación no incluye una cierta redistribución de poder, si no hay una cierta tensión, entonces lo que tenemos ahí es un teatro, viene a decir, que lo que hace es fortalecer el status quo, ¿verdad? Es importante eso porque con actualizaciones de estos modelos más recientes del 2001 de la Organización para el Desarrollo, la Cooperación Económica y la Cooperación, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pues casi en estas escalas aquello que Einstein señalaba como a partir de aquí estamos hablando de participación, prácticamente está fuera. Y eso que ahora se está poniendo tan de moda, el gobierno abierto, que pues yo ya he oído a gente que lo equiparaba a esto, ¿vale? Entonces, cuidado, porque es muy tentador. Defines una escalera de 3 niveles y así, si con que llegues al segundo, que es estar consultando y hacer un poquito de participación, ya, si estoy en el escalón más alto, ¿para qué voy a moverme más? ¿Verdad? Entonces, vamos a tratar la participación, voy a intentar ir rápido.
Pues se compone, en nuestro caso, pues instituciones democráticas o políticas, los ciudadanos de un lado y la tecnología. Pero no debemos quedarnos en lo superficial, como los ciudadanos son buenos, la tecnología es estupenda, Facebook es genial y qué buena que somos una democracia. Porque, pues, esto era un ejemplo. Porque, o sea, lo que yo aprendí en la escuela, lo que yo recibo en los medios, es que da la sensación que la urna es como la tecnología, el instrumento paradigmático para la democracia, mucho más, por supuesto, que un bombo. Pero lo cierto es que, yendo un poquito más atrás, a lo largo de toda la historia de la humanidad, casi hasta la llegada de las democracias representativas, y sobre todo para Aristóteles, los griegos, las ciudades medievales, tenían mucho más claro que para tener una democracia, una isonomía, una igualdad ante la ley, era más importante el reparto aleatorio de cargos, ¿vale? El que todos los ciudadanos participasen de ciertas obligaciones, que no la urna, ¿vale? Que se ha santificado últimamente y parece que democracia es votar cada 4 años. Eso a todos los niveles. También las tecnologías pueden ser muy peligrosas, también los ciudadanos, pues dependiendo qué hagan, pues pueden ser masa y pueden ser muy peligrosos. No debemos olvidar que una de las mejores combinaciones de instituciones políticas, movimientos ciudadanos y tecnologías de la comunicación, por entonces las radios, fue la masacre de Ruanda, genocidio. Entonces, cuidado con quedarnos en lo superficial. Es un dominio, y aquí es donde voy a empezar a meter dedos en los ojos, un poquito enrevesado, porque a nivel académico se aborda desde muchas perspectivas, desde la politología, sociología, estudios de desarrollo, etc. Y tal como funciona la academia, muchas veces cada cual solo escribe en sus revistas, lee sus autores, etc. Pero, si además tenemos en cuenta la entrada de las tecnologías de la información, se vuelve todavía más complicado, porque tenemos que incorporar a gente y disciplinas que ya, si un politólogo y un sociólogo a veces no se ponen de acuerdo, pues juntarlo con un ingeniero de software, eso ya sí que es ciencia ficción. Se complica todavía más porque el dominio de la participación ya no son solo fallos interdisciplinares, sino transdisciplinares. Con ello me refiero a que es un dominio en el que la importancia de los practitioners, que dirían los ingleses, los profesionales como vosotros, es esencial, y el contexto, o sea, la propia ciudadanía. Entonces no basta con que nos pongamos a estudiarlo desde la universidad, sino que un ejemplo es este evento donde se está tratando de juntar a todos. A nivel de disciplinas académicas hay un problema, y casi de profesionales, de foco. Pongo ahí una llave. Y es porque me recuerda a mí mucho. Yo he estudiado sobre todo en el ámbito de la participación electrónica. Pero es aquello de que pierde uno las llaves, las pierde en el sótano, pero está buscándolo debajo de la lámpara porque ahí hay más luz, ¿verdad? Pues eso ocurre muchísimo con la investigación y con pues muchos de los servicios profesionales de participación, que al final, por un lado los investigadores tienen sus propias agendas, sus cosas que publicar, tal, pero al final también dependen de una manera o de otra de las administraciones públicas, ¿verdad? Y eso supone que el enfoque que van a hacer de la participación pues tiene que ser consistente con aquellas necesidades que puedan tener quienes les pagan por ello. Y eso lleva a que muchas veces, en vez de buscar profundizar donde realmente están los problemas, nos dedicamos a otro. Y un ejemplo de ello es la cuestión del poder. Decía Einstein que es fundamental el poder, ¿vale? Y si es así, tendría que levantarnos sospechas cualquier ejercicio de participación donde no se sienta que hay tensiones. O sea, si no hay tensiones, es probablemente un indicativo de que probablemente pues es una participación que se queda en la fachada, ¿verdad? O sea, muchas veces en los estudios queda muy invisibilizado. Y aquí lo que iba a decir es que, por supuesto, las palabras que Ada Colau decía para los políticos, en muchos casos se pueden aplicar. Eso de que vuelve complicado, obvio, que esconde más que enseña, un lenguaje que a menudo se viste de tecnicismos, bla, 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 se nos aplica a los investigadores y a los académicos. Que muchas veces, pues en vez de hablamos de lo que sobresale y dejamos todo lo del fondo olvidado. O, dicho de otra manera, nos podemos hablar, en un caso así, de qué bonita es la corona y qué bien afeitada lleva la barba, en vez
mencionar que el rey va desnudo. ¿Sí? Entonces, vamos rapidito. El problema es que muchas de las preguntas más interesantes, no el qué y el cómo y el cuándo, sino el quién, el por qué, el para qué y el interés de quién, quedan un poco de lado. Vamos a saltarnos aquí las teorías del conocimiento de Aristóteles, para ser un poquito más rápido. ¿Qué se ha producido? ¿Qué conocimiento tenemos? Tenemos muchísimo conocimiento. Una literatura enorme. Hay modelos, cuesta a veces encontrar un paper un poquito largo que no introduzca su propio modelo de participación, ¿verdad? Entonces, algunos son, cada uno habla, o sea, a lo que voy es que hay una variedad enorme, pero no está del todo articulada. Eso a nivel de conceptualización, a nivel de evaluaciones, a nivel de mecanismos de participación, son cientos. Estudios de caso, igual. Y cada uno es de su padre y su madre, evaluado de una manera y de otra. Al final, ¿qué ocurre? Es como buscar agujas en un pajar. Y las agujas están. O sea, el conocimiento hay y últimamente empieza a haber unos enfoques separados más interesantes. Pero realmente, mi experiencia, después de haber leído, o sea, sí que sabemos, pues tipos de participación, una participación autónoma que es la general, luego está la administrativa, también llamada inocua, al menos yo se lo llamo, que se puede diferenciar entre orgánica, procedural, procesos especiales. Sabemos la importancia de los movimientos asociacionales, fases y factores importantes. O sea, conocimiento hay, pero yo lo que viví cuando fui a Brasil y formé parte de un equipo que estaba introduciendo una experiencia de presupuesto participativo. Ellos lo introducían, yo era parte, pero yo estaba investigando. Fue que todo lo que había leído, y era mucho, sobre presupuestos participativos, especialmente Porto Alegre, especialmente brasileños, no me servía para explicarme lo que yo estaba viviendo ahí. Y algo parecido también me pasó cuando fui a Guatemala y estuve participando en procesos de planificación participativa del desarrollo en tropecientas comunidades, ¿vale? Entonces, por ejemplo, algo muy básico, que yo hubiese echado de menos, que me dijesen los papers, que no se me enrollasen, es que, pues es algo así. La participación tiene una parte muy bonita de deliberación, de encuentro, de sintonía, una parte todavía mayor de manipulación, hay que saberlo, y el resto es política. Un forcejeo constante para tener influencia, para exigir accountability, etc. ¿Sí? Entonces, los conocimientos que tenemos son muchos, pero acumulan también muchísimos mitos. Hay muchas ideas así que se sobreentienden de la participación que luego realmente no necesariamente son así. ¿Sí? Y voy a mencionar dos verdades del barquero, que yo, en cierto modo, echo de menos. Uno sería el ser conscientes de que la participación no funciona, así como punto de partida, o si me apuráis un poco, que apenas funciona. Y esto no debe sorprendernos, porque ya decíamos antes que nuestra sociedad está organizada con modelos competitivos. Nuestra educación, nuestros sistemas legales, nuestras organización socioeconómica, los puestos de trabajo, etc., no nos han enseñado a dialogar, nos han enseñado a sacar codos. Entonces, natural que no estemos muy preparados, pero es que además la participación tiene problemas intrínsecos enormes, es decir, es compleja, aunque la haga gente bien intencionada con muy buenos conocimientos, etcétera, pues no deja de ser compleja, cara, cuesta hacerla representativa, cuesta hacerla inclusiva, ¿vale? Y luego hay unos problemas que son extrínsecos, que tienen más que ver con cómo se hace la participación, ¿vale? Pues es muy arbitraria, manipulada, con riesgos de capturas, irrelevantes, sobre temas irrelevantes, etcétera, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que no motiva. La motivación, ¿de qué depende al final? Del esfuerzo que algo te demanda y del beneficio que vas a sacar. En la medida en que con estos problemas no motiva, pues no consigues una masa crítica y hemos cerrado el círculo vicioso de la participación, que hace que, con mucha razón, pues haya técnicos, políticos y todo tipo de personas con mucha sensatez que dicen: yo es que prefiero no meterme en esos líos, ¿vale? A veces es falta de conocimiento, a veces es falta de voluntad. Pero uno de los problemas fundamentales de por qué pasa eso es por lo que yo llamo el monopolio leviatánico o administrativo de la participación. Y es que, precisamente, aquellos que tienen la responsabilidad de promover la participación, así ha sido a lo largo del siglo pasado, son técnicos y políticos, y son los que, no diré que son los que tienen menos interés, pero sí que tienen intereses conflictivos. O sea, desean participación, pero hasta cierto punto.
Entonces, en la medida en que hay un monopolio, ¿vale? Pues difícil que este círculo vicioso se rompa. O sea, la participación está bien si es de este tipo, pero la participación no gusta si se puede ir de madre. ¿Sí? Segundo concepto, y es que entiendo, tiene que ver con lo del desarrollo político de antes. Los modelos de participación tradicionales son lo que diríamos inside out, es decir, los de dentro salen de excursión afuera. El poder, ¿vale?, va a preguntar, a informar, a colaborar, ¿vale? Salen, pero como se irían a un zoológico. Ahí tenéis un ejemplo de participación electrónica en la que se le está preguntando a un orangután si quiere que se le amplíe la piscina o tal, ¿verdad? Y claro, ahí el gobierno quiere ser el jefe de ceremonias. Y lamentablemente es muy así. No se abren los espacios para atraer a gente, sino... bueno, aquí hay un comentario que se escandalice de un zoológico de humanos, que sepáis que hace 100 años, no tanto, teníamos esos zoológicos en París. La alternativa sería una participación outside in, que consiste, pues, la mera noción de desarrollo político, el que se abra, el que las instituciones de gobierno se hagan porosas y que realmente se deje que sea la participación la que entre. ¿Sí? Estas dos cosas son cosas que yo he echado de menos siempre en todo lo que he leído sobre participación. Se menciona, por supuesto, siempre que hay cualquier artículo de participación, se mencionan 2 o 3 problemas. Los presupuestos participativos, sí, buena ayuda sobre sí, pero hay un mensaje, un 80%, que se centra en lo que interesa y se deja algo que es esencial, casi como muy pequeño. Entramos en el presente, ¿verdad? O sea, hasta ahora una democracia un poco piltrafa, una participación atenazada, y en el presente voy a tratar ya de hablar de la llegada de las herramientas electrónicas. La representamos con la Reina Roja, que sí sabéis, la Reina Roja se veía obligada a correr más deprisa para quedarse en el mismo sitio donde estaba. Y hay gente que utiliza esta metáfora para señalar precisamente la condición en la que se encuentran las administraciones públicas con la participación electrónica, redes sociales. O sea, están tratando de ir detrás del ámbito, pero ni lo consiguen. Entonces es un poco enfermizo. ¿Qué es la participación electrónica? No me voy a enrollar. Hay unos debates, hay gente que hace estadísticas, estudian encuestas para ver si la participación electrónica es lo mismo, o es distinto, o es un poco o no. Para mí, no nos compliquemos. O sea, la participación electrónica es la participación, pero ya en el siglo XXI. Y igual que en el siglo XXI, para todo, finanzas, pornografía, telecomunicaciones, todo. Las tecnologías de la información pasan a ocupar un papel fundamental, pues también en la participación. Entonces, en lo básico es lo mismo, las problemáticas seguramente sean las mismas. Pero es la pregunta de hasta qué punto cosas que eran imposibles hacer con la tecnología del siglo pasado, esto yo creo que es una bicicleta de comienzos del 20 o finales del 19. Pues, por ejemplo, con esto yo no se me ocurriría bajar una montaña, pero tal vez con las nuevas herramientas que se dispone, pues se hacen posibles. Esto se expresaría, pues se conocen unos cuantos efectos que supuestamente tiene la participación, son muchos. El esencial sería el potencial efecto sobre la motivación, es decir, se reducen las barreras, se aumenta el potencial de tener incidencia y de esa manera merece más la pena participar. Puedes facilitar el que se alcancen esas masas críticas de gente y entonces es la pregunta, o sea, ¿se puede romper el círculo vicioso de la participación y convertirlo en un ciclo virtuoso en el que como hay una masa relativamente crítica, empieza a funcionar, se consiguen objetivos, eso motiva, eso atrae a más gente y se empieza a realimentar? Tal vez está ocurriendo, no lo sé. Lo cierto es que sí que parece que las redes sociales y tal favorecen el desarrollo de formas de participación. O sea, si aquí tenemos a título de qué se participa, como actor individual, como miembro de un grupo, ahí serían las asociaciones, o como parte de una red, o sea, yo con otros, pero no necesariamente siendo
parte de los objetivos, o sea, el efecto de las tecnologías parece que favorece esas nuevas formas. Entonces, no voy a hablar para nada de la asociación, pero sí que habéis de saber que nuestro objetivo es realmente tratar de generar, facilitar, realmente poner al servicio de la participación las nuevas herramientas, porque hasta ahora mucho de lo que se ha hecho es usar herramientas genéricas, ¿verdad? Facebook, Google Groups, Twitter, blogs, o sea, se están utilizando, no diré que parasitariamente, pero sí que son herramientas genéricas que se les está sacando pues mucho jugo, pero realmente sigue todavía faltando. En este caso, por ejemplo, vamos a preguntarnos qué sería una ciudad simbiótica, una ciudad orgánica, eso que se llama ciudad smart cities, pero que yo creo que el enfoque ahí es totalmente equivocado, ¿verdad? Es prima los intereses de las corporaciones. Sería una ciudad que en cierto modo funciona como si fuese un organismo, en el que las distintas partes, ¿vale?, son capaces de interactuar, por lo que ve el ojo, el brazo puede reaccionar, ¿verdad? Y desarrollan lo que sería una inteligencia colectiva, que va desde la percepción colectiva, el collective sense making, un análisis, generación de ideas colectiva, toma de decisiones colectiva, ahí estaríamos ya en la participación, y la acción colectiva. Para esto habría que juntar, pues por un lado, los ciudadanos, que funcionan como sensores, como memoria, tienen creatividad, estarían las organizaciones cívicas y, por último, las administraciones y los cuerpos políticos. O sea, cualquiera de estos elementos, si trata de funcionar por sí solo, no llega a nada. Un cerebro sin soporte, pues nada, o un músculo que no se apoye sobre los huesos, apenas consigue. Es cuando uno consigue ponerlas en colaboración que realmente podría conseguir que en una ciudad las personas entendidas como nodos puedan interactuar y generar esas dinámicas positivas, ¿verdad? Problema, que para crear estos sistemas, o sea, son probablemente los sistemas más complejos que se puedan pensar, porque tienen una intención expresa de aceptar la realidad política, la realidad del reparto de poder, ¿vale? Afectan a colectivos muy distintos, con agendas, con conocimientos, con necesidades muy diferentes, ¿verdad? Entonces, su diseño, construcción requiere unos enfoques que a día de hoy, pues yo no sé muy bien por qué, pero parece que no se está consiguiendo. La asociación que yo formo, estamos tratando de impulsarlo y nos está costando horrores, tal vez porque no se está recibiendo mucho apoyo, o sea, hasta ahora casi todos los intentos, yo he seguido mucho la política a nivel de Unión Europea, se han gastado más de 200 millones pagando para desarrollar sistemas de democracia electrónica que al final no servían absolutamente para nada en los últimos 10 años. Entonces, tal vez se ha tratado más que de potenciar, digamos, esas nuevas realidades, de pues digitalizar y mejorar los procesos que ya existen. Pero claro, eso no tiene mucho sentido. Entonces, está por ver. Lo que parece es que no es fácil, se han creado muchísimos sistemas, algunos mejor orientados que otros, algunos tratan de facilitar las consultas, otros más la deliberación, otros la compartición de información, o sea, casi cada mes están surgiendo herramientas, pero ese sistema neural, ese sistema nervioso central para una ciudad, todavía no disponemos de algo así. 5 minutos puedes... Sí. Bueno, vamos a avanzar. Con eso terminamos el presente. ¿Sí? O sea, parece que hay un potencial, pero no se está consiguiendo extraer. ¿Vale? Y vamos al futuro, que está representado por la incertidumbre de qué será Alicia. El futuro empezó hace 2 años. Realmente no es el futuro, este futuro fue resultado de otros futuros previos, pero todos sabemos cuán aparentemente importante fue que la gente se echase a las calles a decir que no somos mercancía en las manos de políticos financieros. ¿Verdad? Se juntaron en ciudades pues en Madrid, por supuesto, pero en ciudades de todo el Estado, para decir, por primera vez en mucho tiempo, decirle al rey que está desnudo, que le llamáis democracia y no lo es, ¿verdad? Y pasaron a reclamar, como ya han hecho a lo largo de la historia de la humanidad,
muchísimas personas, pues un mensaje así de claro, o sea, queremos crear un nuevo mundo y rechazamos elegir entre el purgatorio y el infierno, ¿verdad? El problema es el sistema y queremos cambiarlo, ¿verdad? Esto ya no se soporta, ¿sí? Entonces, en algunas cosas era lo de siempre, pero tuvo elementos muy interesantes, sobre todo ese énfasis en el somos gente, somos personas. Somos el 99%, no, aquí no había ni izquierdas ni derechas, o así se concibieron ellos. Somos el 99%, se popularizó en los Estados Unidos, pero surgió en cierto modo también de la Plaza del Sol. Entonces, ese énfasis, si os fijáis con el esquema aquel del desarrollo político, había un esfuerzo enorme como, no solo de que cualquiera pueda sentirse parte, sino un esfuerzo consciente de tratar de ampliar al máximo y hacer poroso barreras para que poder abarcar al máximo de la sociedad. Entonces es una visión de ese tipo de participación outside in, ¿vale? Que es la que realmente es transformadora. Aquí os voy a contar una historia muy rápido, 4 minutos, me dices. Os estoy contando. Mi experiencia del 15M en Alcalá de Henares. Yo empecé a ir a las asambleas, alguna estaba ya medio en Polonia, y lo que vi, o sea, era un desastre, o sea, mi afán, hablé con la gente y tal, esto tenemos que organizarlo porque aquí se nos van a ir las energías en discutir sobre qué queremos discutir, o sea, esto se nos va, es un proceso delicado, las fuerzas ahora están fuertes, pero se van a ir perdiendo, tenemos que dotarnos de instrumentos, tenemos que marcarnos unos objetivos y permitir que las gentes realmente se articulen, ¿verdad? O sea, tal como lo vi muy claro, y lo cierto es que han pasado 2 años, e incluso en el ámbito de Alcalá, me equivocaba totalmente, o no me equivocaba, o sea, lo que yo predije que iba a pasar, pasó, ¿verdad? Pero aún así, a pesar de que la gente se quemaba, a pesar de que la comunicación fallaba, se exigía un esfuerzo enorme, hay que seguir Facebook, hay que seguir no sé cuántos blogs, se trataba de utilizar el N-1, había personas mayores que se perdían, al final los grupos se abandonaban, o sea, hubo muchísimos problemas, ¿verdad? A nivel organizativo y tecnológico, pero con lo que yo no contaba, es que cada vez que, o sea, si fuese como una cadena para llevar agua a esta plantita, cada vez que en algún sitio la tubería reventaba, o un cubo se caía o lo que sea, de alguna manera eran las personas quienes, cuando fallaba la tecnología, siempre había alguien. Cuando una persona ya se quemaba y no podía más, surgía alguien que le reemplazaba. Cuando las informaciones no estaban fluyendo, alguien, no se sabía quién, empezaba a crear emails y agendas que distribuía, y etc. Entonces, de alguna manera se crea un engendro. Bueno, estos son ejemplos de, en estos 2 años, hasta qué punto el 15M, creando ese engendro cyborg, podríamos decir, que mezcla componentes humanos con máquinas, ha conseguido aprender muchísimo, porque cada uno de estos eventos en que las cosas se van rompiendo y se improvisa y se generan, pues, o sea, desde estrategias para llamar la atención de los medios de comunicación, herramientas, bueno, yo creo que esto lo conocemos todo. Entonces, la última gracia, y ya estamos terminando. Es un proceso de aprendizaje, y lo que quiero expresar aquí es que yo descubrí que estaba equivocado. Sigo pensando que es muy importante el dotarnos de herramientas que proporcionen esa facilidad de difundir informaciones, de estar en contacto, pero lo que me he dado cuenta es que si es importante un sistema nervioso central, que actúe de memoria, que acompañe los procesos participativos, que sirva a la ciudadanía y a las administraciones, ese otro sistema nervioso autónomo que de alguna manera se forma parasitando, utilizando herramientas que no han sido pensadas para ellas, es muy importante. Con el paso del tiempo, además, no sé si le conocéis, es una persona muy importante, es el padre de John Connor. En esos procesos, ¿vale? Con el tiempo, poco a poco, a medida que nos vamos equivocando, aprendiendo, vamos haciéndonos las personas sin darnos cuenta, pero el teléfono pasa a ser parte de nosotros. Recibimos avisos, reenviamos, hay una consulta de la sanidad, tal. O sea, de alguna manera estamos incorporando ese elemento electrónico a nuestra forma de vida. Somos personas y además somos parte de las
50 redes que se solapan, de las que formamos parte. ¿Bien? Entonces, estamos evolucionando y de hecho, pues, vamos avanzando. Eso sería lo individual. En lo colectivo, usamos otra metáfora de película. Es esa transición de un individualismo a un empezar a ser consciente de hasta qué punto las cosas están interconectadas, ¿sí? Y llegar a un punto de pues esa sincronización del entorno con lo que son las personas, ¿sí? Eso permite, estamos terminando, o sea, esto de la participación, lo que ha permitido el 15M es que la gente se contagie de unas experiencias, de ese virus. Yo no sé si, imagino que sí. O sea, la participación, yo para sí eso lo vi muchísimo. Es como una enfermedad que una vez descubres el placer que proporciona el trabajar con otras personas para cuidarte de lo público, de aquello que te importa. Es un virus que te coge y que no te suelta. Entonces, aquí lo que ha ocurrido es que por medio de estos procesos de redes, de intercomunicación, etcétera, las personas han aprendido a pensar distinto, han empezado a sentir distinto, no sé qué pasa antes, probablemente se siente antes y después se empieza a pensar y están aprendiendo a estar y actuar de manera diferente. Y este virus pues parece que es muy contagioso, como lo de los virus. Esto en el último festival Chemos es como representaron. Habéis imaginado una multitud que arde en el combate de la vida y yo creo que podemos señalar un poquitín de cara a las administraciones, que eran muchas. Lo que yo veo, y yo no quiero anticipar el futuro, pero lo que veo es que este combate entre la participación tradicional y esa participación que demanda que sea abierta en el ámbito local, y es donde se van a empezar a dar las luchas más las primeras escaramuzas. La gente va a demandar otro tipo de participación. Y como creo que en Barcelona, pues ahora mismo, estas semanas, está habiendo muchos problemas, bueno, no muchos, pero sí en No Barrios, pues está teniendo trascendencia hasta qué punto están totalmente inoperantes los mecanismos tradicionales. ¿Sí? Con esto hemos terminado. Es un poco la lógica que están proponiendo. Dice, mueves o desertas, te unes a nosotros. ¿Verdad? Eso es lo que quería decir.